y les dije que entonces nos íbamos a ir a la página 380. En la 380 está el paso número 1 de cálculo. Déjame lo busco, profe. Espérame. Tercer tomo, página 380. Sí, profe. Sí, profe, sí está. Ok. Ya vimos el primer paso el día de ayer, jóvenes, y les dije que el paso 2 y el 3, si lo leen, dice cálculo del esfuerzo en la flecha y en el cubo. Aquí no se hace la deducción de la fórmula, en el caso de nosotros no es necesario. Sin embargo, ya lo hicimos, jóvenes. El cálculo del esfuerzo en la flecha es el que se haría conforme a los parámetros que tenemos del cambio de diámetro por el tipo de esfuerzo que se está transmitiendo en la flecha. Y obviamente en el cubo, si el cubo es un engrane, pues va a transmitir un momento de torsión. Y ese momento de torsión tiene que tener el cubo la geometría suficiente para poder soportar ese momento de torsión que va a transmitir. Entonces, eso ya sabemos cómo hacerlo, no hay problema. El paso número 3 es el cálculo de la deformación de la flecha y en el cubo, que a nosotros no nos interesa tanto ahorita porque también esas deformaciones son por los esfuerzos que está generados en la flecha o en el cubo por el tipo de esfuerzo que están provocándose la transmisión de las cargas que estén aplicadas en ellos. Lo que sí es importante es el cálculo del aplastamiento mínimo en la junta o montaje. P minúscula, subíndice K minúscula. Y esa presión de aplastamiento la podemos calcular como lo veíamos el día de ayer en función del momento de torsión o bien de una fuerza tangencial que se va a transmitir, que genera un momento de torsión a final de cuentas, o por la fuerza axial que se pudiera darle al cubo. Híjoles, ¿cómo puedo tener un ejemplo de una fuerza axial sobre el cubo? Pues de dos formas. La primera es con el engrane cilíndrico helicoidal montado a presión, pues primero la fuerza tangencial me va a generar un momento de torsión y ese momento de torsión lo va a tener que soportar la unión a presión. Porque si la fricción que yo genere en el contacto entre la flecha y el cubo no es suficiente, significa que entonces la flecha se puede girar sobre el engrane y no mover al engrane. Y eso sería lo peor que yo pueda hacer, porque si yo monté el engrane para moverlo con la flecha y no lo logró mover, ya valió. Ese por un lado. Por otro lado, la fuerza axial que se genera en ese engrane, pues también no puedo permitir que la fuerza de fricción sea menor que esa fuerza axial, porque entonces significaría que en la transmisión de movimiento va a generarse esa fuerza axial que va a tender a desplazar al engrane axialmente. Pero si yo lo puse en una posición es porque ahí quiero que esté, no lo quiero estar desplazando. Si lo estoy montando a presión es precisamente para que se ponga ahí, en ese lugar. Otra forma donde nada más puede existir fuerza axial, jóvenes, es la siguiente. Imagínense un vástago de un pistón. Ese vástago de un pistón tiene un eje, el pistón,
que sale y entra del pistón, como quien dice, pero que en el interior ese eje tiene montado un émbolo. Un émbolo sobre el cual actúa un líquido o un aire o un gas, en este caso también pudiera ser, a presión, donde esa presión interna está actuando sobre la cara del émbolo y la cara del émbolo va a empujar al émbolo para que salga del pistón y si es de doble efecto, meto presión del otro lado de la cara del pistón, que el área sería menor, para poder meter el émbolo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Pero si yo le hago un escalón al eje del émbolo, pues sobre ese escalón puedo transmitir la fuerza de empuje para el émbolo. Perdón, para el eje. Pero cuando lo actúo de forma contraria, les dije que hay menor área. ¿Por qué? Porque el émbolo está montado sobre el eje. Entonces ese líquido ya no va a actuar sobre el eje. Va a actuar sobre el resto de la cara que entre en contacto del aceite o del aire sobre el émbolo. Y esa fuerza en dirección contraria, no tengo otro escalón en el eje del pistón. Entonces, si yo no monto con un ajuste de presión suficiente para generar una fuerza de fricción mayor que la fuerza axial que ejerce el fluido sobre el émbolo, voy a poder desmontar el émbolo del eje. Y eso no lo puedo permitir, porque entonces mi pistón ya no va a funcionar para entrar, sacar y meter el eje del pistón. ¿Se entendió? Sí, profe. Y pues bueno, ahí tienen dos formas de calcular la presión de aplastamiento mínimo, que está obviamente en función del momento de torsión que quieren transmitir y de la fuerza axial que también quieren transmitir. Me voy a adentrar un poquito en esas dos fórmulas ahorita, porque si se fijan, la presión de aplastamiento mínimo P subíndice K es 2 veces el momento de torsión por SD entre mu por el diámetro al cuadrado por pi y por L. ¿Alguna letra que no sepan qué es? La SD. SD apareció nuevo en estas dos ecuaciones. Porque en la otra ecuación también de FA por SD entre mu por diámetro por pi por L, ya sabemos que mu por diámetro por pi por L, bueno, sin el mu, diámetro por pi por L fue el área de contacto del cubo con la flecha. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. La mu entró como el coeficiente de fricción, la fuerza o el momento entró como la carga que me genera esa presión de aplastamiento. Y finalmente, SD, jóvenes, es un factor de deslizamiento. Ese factor contra deslizamiento en la práctica se los debieron de haber propuesto tal vez de 1. ¿Con qué intención, jóvenes? Con la intención de que con la fuerza que hayan seleccionado o les hayan asignado en el laboratorio para que ustedes hicieran los cálculos, después de realizar físicamente ese montaje, pudieran ir a una prensa y comprobar que ese montaje mínimo va a aguantar ese valor de fuerza con el que ustedes hicieron el cálculo. A mí me tocó hacerlo cuando yo fui estudiante, jóvenes, y créanmelo, si calculé un montaje para 10,000 newtons de fuerza, nos aguantó como 15,000 o 14,000 newtons para poder separar las dos piezas. Y le pusimos factores de seguridad de 1. Pero bueno, continúo. Y por ejemplo, aquí ya podemos calcular nosotros un esfuerzo de aplastamiento mínimo en la junta, jóvenes. Vamos calculando el montaje de aplastamiento que se requiere para un cubo del acoplamiento en la entrada de la flecha 1 que tenemos diseñada.
Por ahí tienen el momento de torsión, ¿sí? De la flecha 1. Sí. ¿Cuánto Había es? dicho que vamos a calcular la presión de aplastamiento. Sí. Aumento de torsión de la flecha 1. Ese es de 20.47 20.47. newton metros. Así es, newton metro. Ok, en esta ecuación nos conviene ponerlo en newton milímetro. ¿Por qué? Porque en el denominador de la ecuación aparece el diámetro de la flecha y quedaría en milímetros. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos calculando con las tablas que vimos en la página 376 las dimensiones del cubo, jóvenes. Me voy a regresar a la página 376 y las dimensiones del cubo serían estas. ¿No está compartiendo pantalla o sí? No sé, no me han dicho nada. Que no se ve, pero no sé si está compartiendo usted o nada más estaba explicando. Pues sí les quería compartir, pero no me dijeron nada. Ah, ok, es que no se veía. Ok, ahí está la página 376 para calcular las longitudes del cubo si es que la flecha se hiciera de un material acero ST42. Acuérdense que nuestra flecha la hicimos de un acero ST52, si mal no lo recuerdo, o ST50. ¿Sí? Sí, creo que 52. Ok. Este acero ST42 está algo similar al ST50 o 52, así que podríamos estar tomando ahorita estos valores. ¿Sí? Sí, profe. Y obviamente aquí nos están diciendo que para el valor típico de un esfuerzo de torsión permisible de 15 newtons sobre milímetro cuadrado, que si mal no recuerdo es el del acero ST50 o 52, se obtiene una relación de longitud entre diámetro de 0.3 veces X y una relación del espesor S entre el diámetro de 0.03 veces Y. Entonces, con esos valores que están abajo de la tabla, vamos a calcular la longitud de montaje, que en este caso sería entonces el diámetro por 0.3 y por el factor X que obtenga de la tabla. Y el espesor S sería igual también al diámetro por 0.3 y por el factor Y que obtenga de la tabla. ¿Sí se entendió? Estoy viendo Sí, las profe. ecuaciones que están debajo de la tabla. Sí. Y obviamente, despejado ya la longitud, pues sería el diámetro por 0.3 veces por X. Y el espesor S sería igual al diámetro por 0.3 por el factor Y de la tabla. Y entonces, en nuestro caso, caeríamos en un montaje a presión cilíndrico, que es el primer renglón. Y como nuestra flecha es de acero y el cubo normalmente también para un acoplamiento es de acero, pues nos iríamos con la parte derecha de la tabla para sacar X y Y del primer renglón. Vamos sacándolo con el valor promedio, jóvenes. El promedio entre 2.1 y 3.5 De 2.8. Ok, entonces sería de 2.8.
El promedio entre 1.8 y 2.6. 2.2. 2.2. Entonces, yo estoy poniendo acá en mi pintarrón los valores de X y de Y. Pero, acuérdense que nuestra flecha subimos a un diámetro de 28 milímetros en el acoplamiento porque quisimos poner cuña. ¿Sí o sí? Sí, profe. Nuestro diámetro mínimo de partida iba de ser de 20 milímetros, si mal no recuerdo. Chéquenlo, por favor. Sí, iba a ser de 20 milímetros y 4 milímetros por así decirlo, de ancho perdón, de alto de la cuña. ¿Y qué? 4 milímetros de alto de la cuña. Pero espérame, porque ahorita sería sin cuña. Quiero hacer un montaje a presión con interferencia, no con cuña. ¿Sí o sí? Sí. Sí, sería de 20. ¿Cuál sería de 20? El diámetro de montaje. Estamos suponiendo que primero le estamos transmitiendo el momento a la flecha por un montaje a presión, ¿verdad? Por eso fue de 20. Entonces estamos en la primera cuña, pero dijo que en vez de cuña es montaje a presión. Así es. Entonces no necesito formar el cuñero. Ajá, entonces se quitan los 8 milímetros del cuñero. Se le quitan los 8 milímetros del cuñero que se le añadieron por el cuñero. 4 para formar el hueco en la parte de arriba, pero que les dije yo que esos 4 milímetros es un cascarón alrededor del diámetro efectivo que va a funcionar. Sí. ¿Sí? Les acabo de mandar una foto. Chéquenlo, por favor. Sí, profe. Ya. ¿Ya checaron? Puse los valores en orden. 20 de diámetro, 0.3 que está en la fórmula. Para la longitud X vale 2.8, para el espesor Y vale 2.2. ¿Sí o sí? Sí, profe, nada más que cuando nos da 13.2 porque lo redondeó hasta 15. No, nada más. Es difícil que uno deje en 13.2 el valor así tal cual. Es más fácil cerrarlo a un número entero. Y obvio, va a ser más fácil también cerrarlo a un 5 o a un 0. ¿Sí? Sin embargo, tiene razón, en la longitud lo dejé en 17, no lo subí a 20, por ejemplo. ¿Sí o sí? Sí, profe. Ok. Sin embargo, mi intención fue simplemente redondear y no estar jugando con decimales desde ahorita. Esto va a ser mi dimensión nominal de longitud, el 17, y pude haber cerrado en 14 el espesor.
De hecho, vamos a dejarlo en 14 para no exagerarlo. Yo porque como estaba muy cercano al 15, pues lo subí a 15, pero vamos dejándolo en 14 milímetros entonces. Simplemente redondearlo al milímetro entero inmediato superior. ¿Sí? Sí. Ok. Con esa geometría me regreso entonces a poder hacer el cálculo de PK, la presión de aplastamiento. Es decir, me regreso al punto 4. Y esa presión de aplastamiento, jóvenes, sería igual a 2 veces el momento de torsión, que sería 2 veces 20.47. Les dije que en lugar de ponerlo en newton metro, me conviene ponerlo en newton milímetro, entonces lo pongo por 10 a la 3. Y luego viene un factor de seguridad contra deslizamiento. Lo voy a poner de 1 y lo voy a poner para que vean que están los 3 términos en el numerador. Todo eso debería de ir dividido entre lo que viene siendo el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción lo vamos a sacar del libro que les pasé. Estoy abriendo ese libro. Déjenme dejar de compartir entonces los apuntes y ahora les comparto el libro. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. Ok, este es un manual de bolsillo que trata sobre mecánica y el metal, o el acero en este caso. Sin embargo, vienen propiedades de algunos materiales adicionales, no solamente de metal, pero en su mayoría es sobre el metal. Híjoles, jóvenes, esta editorial se me hace muy buena y créanme que nada más he visto este manual. Este manualito, la primera vez que lo vi físicamente, no lo vi en digital. Lo vi físicamente con un alumno que se vino a titular, y digo se vino a titular porque él estaba ya trabajando en Hermosillo. Lo mandaron de aquí, de una empresa que se llama Magna, que se dedican a hacer moldes. Y él, recién egresado de aquí de la facultad, lo contratan ahí en Magna y lo mandan a capacitar a Hermosillo, a las instalaciones de la Ford, una planta ensambladora que está en Hermosillo, Sonora. Y a mí se me hizo muy curioso que la gente que lo estaba capacitando utilizara este manual como guía de referencia. Guía de referencia para tolerancias, guía de referencia para cálculos de geométricos, para cálculos de esfuerzos, etcétera. Y quiero que le echen un vistazo al índice. Me voy a ir al índice general. Aquí está. Trae una sección de matemáticas, otra de física, otra de dibujo técnico, otra de ciencia de los materiales, otra de elementos mecánicos, otra de ingeniería de producción, otra de automatización y tecnología de la información y finalmente tablas de materiales estandarizados. Más a detalle, el primer tomo de matemáticas aquí está, el de física está aquí y en el de física empieza con movimiento uniforme y movimiento acelerado. Velocidades en máquinas y después vienen fuerzas. Pero después de fuerzas viene trabajo, potencia y eficiencia y después viene fricción. Entonces me voy a ir a la página 41. Híjoles, pero antes de irme a la página 41, quiero que vean que después viene presión en líquidos y gases, resistencia de materiales, casos de carga, tipos de carga, factores de seguridad, propiedades de resistencias mecánicas,
tensión, compresión, superficies, presión en superficies, esfuerzo cortante, pandeo, flexión, torsión, factores de forma de resistencia, momentos estáticos, módulos de sección, momentos de inercia, comparación de varias formas de sección transversal. Viene una sección de termodinámica, viene una sección de electricidad, como temas que incluyen a lo que viene siendo, se incluyen dentro de la rama de la física. De ahí que nosotros como ingenieros se diga que somos físicos aplicados, jóvenes, porque aplicamos el conocimiento de la física para resolver problemas reales. Después viene un apartado exclusivamente de dibujo técnico. No me voy a pasar en todo, sino simplemente al final, donde vienen las tolerancias y ajustes de la ISO, lo que acabamos de ver, que también aquí les estuve mostrando algunas tablas que hay aquí. Posteriormente viene ciencia de los materiales, todo lo que vienen en ingeniería de materiales 1, ingeniería de materiales 2, de cómo se clasifican los aceros, de tratamientos térmicos, de otros tipos de materiales y sus propiedades. Aquí viene en este capítulo 4. En el capítulo 5, de elementos de máquina, híjoles, pues ahorita estamos viendo montajes cubo-flecha. Eso significaría que estaríamos viendo conexiones de flecha que estamos aquí. Aunque no vienen todos, aquí las conexiones de flecha que vienen son a través de cuñas. Pero bueno, hay nada más para que le echen un ojo también a este libro, que también lo tienen en la carpeta de archivos. Y pues bueno, me voy a la página 41. Y en la página 41 todavía va a faltar aquí 2. Y aquí está la página 41. Y aquí empieza el tema de fricción. Y aquí tenemos una tabla de coeficientes de fricción. Son valores que nos recomiendan para lo que viene siendo fricción estática, seca o lubricada, y fricción dinámica o deslizante, seca o lubricada. En nuestro caso podemos hacer el montaje. Nosotros tendríamos un coeficiente de fricción estático, jóvenes, porque no queremos que tenga movimiento relativo las dos piezas. Entonces no se deben de mover. Y el montaje lo puedo hacer en seco o lubricado. Y normalmente en el laboratorio lo hacemos en seco. Y entonces nosotros tenemos acero con acero. Es el primer renglón. ¿Se entendió? ¿Lo puede repetir una vez más, ingeniero? Que en nuestro caso queremos montar el acoplamiento sobre la flecha para que no haya movimiento relativo. Entonces tiene que ser un coeficiente de fricción estático. Hay un coeficiente de fricción estático y uno dinámico. Cuando hay movimiento relativo entre las dos piezas, se tiene un coeficiente de fricción dinámico porque hay movimiento relativo. Pero si no hay movimiento entre las dos piezas, se tiene un coeficiente de fricción estático. Yo no quiero que mi cubo o mi acoplamiento se mueva con respecto de la flecha. Yo quiero que si el cubo lo muevo, la flecha se mueva para que gire. ¿Sí o sí? Sí. Y entonces tengo que entrar en la columna de coeficiente de fricción estático. El montaje lo puedo hacer en seco, la columna que dice dry, o lo puedo hacer lubricado, ponerle unas gotas de aceite para que entre más fácilmente y se deslice más fácilmente. Pero nosotros aquí en el laboratorio no hacemos el montaje lubricado, lo hacemos en seco. Entonces vamos a poner el factor de seguridad que está en el primer renglón en la columna del coeficiente de fricción estática en seco, que en este caso mu valdría 0.2. Profe, yo tengo una duda con eso que acaba de decir. ¿Sí? Suponiendo que los líquidos son incomprensibles, bueno, incompresibles es la palabra, ¿por qué se considera el lubricado como estático? Porque nada más es como si se fuera a resbalar la pieza a la hora del montaje.
¿Cómo? O sea, después del montaje, ¿el líquido se sale o cómo? Pudiera quedar entre los huecos de las piezas rugosas. Bueno, y es que sí, en este caso, como va a ser un montaje a presión, en teoría el día de ayer les explicaba que que las partes rugosas se van a aplanar, por eso había una rugosidad de aplastamiento. En teoría sí, ese lubricante debería de salirse, pero ¿cómo se va a salir? Pues sí, debería de quedar hacia un costado o hacia el otro. Vuelvo a insistir, nosotros siempre lo hemos hecho en seco, jóvenes. ¿Sí? Pero sí, como bien dices que es incompresible, debería de salirse, no debería de quedar ahí, pero eso va a hacer que se deslice más fácilmente en el momento del montaje una pieza con respecto de la otra. ¿Sí? No sé si Sí, respondí a la pregunta. sí, creo que es ingeniero. Ok. Entonces, una vez que tomamos ese valor del coeficiente de fricción, pues ya me salgo de aquí y vuelvo a compartir la hoja de cálculo en la que estábamos. Y entonces ahora sí, otra vez, sustituyendo valores en la ecuación de la presión de aplastamiento mínimo PK, ya pusimos en el denominador el 2, ya pusimos el momento de torsión convertido a Newton milímetro y pusimos el 1 del factor contra deslizamiento. Estoy poniendo acá en el pintarrón los valores que estoy sustituyendo en la ecuación. Y entonces voy ahora con el denominador y el primer término en el denominador es mu. Entonces voy a poner 0.2 que multiplica al diámetro elevado al cuadrado. Y el diámetro es de 20 milímetros. Lo elevo al cuadrado y aquí lo tengo puesto ya en el denominador. Luego lo multiplicamos por pi y posteriormente lo vamos a multiplicar por la longitud de montaje, que ya la calculé y la sacamos de 17 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Profe está compartiendo su pizarrón? No, el pizarrón no, pero ahorita les mando foto. Ah, ok. Entonces voy a hacer la operación. Profesor, ¿SD siempre va a ser 1? No necesariamente. ¿Y cómo sabemos cuándo cambia? A ver, yo les dije que SD lo estoy poniendo de 1 para que ustedes, si logran hacer el desmontaje de la pieza, significaría que pudieran, obviamente nosotros necesitaríamos sacar la fuerza tangencial que va a haber en la unión entre el cubo y la flecha. ¿Quieren que haga ese cálculo? No, yo creo que está bien considerarlo de uno. Que a final de cuentas sería 2 veces ese momento de 20.47 Newton metro entre el diámetro de la flecha de 20 milímetros. Y de esa forma sacaríamos la fuerza tangencial que a través de la fricción que se genera entre las dos piezas se va a transmitir del cubo a la flecha o de la flecha al cubo. Ok. Si nosotros, o bien, podríamos también calcular con una fuerza axial, jóvenes, como les decía en el pistón. Y la práctica, si mal no recuerdo, en lo que viene siendo en la práctica de laboratorio, les pusieron una fuerza axial, ¿sí o no? Para la práctica del montaje cubo-flecha. Sí. Ok, si les pusieron una fuerza axial, significa que yo con una prensa le puedo aplicar una fuerza axial de tensión. Y si puse el factor de seguridad de 1 y todo se cumple para que quede con factor de seguridad de 1, voy a poner el ejemplo. Si la fuerza axial que yo seleccioné de cálculo es de 10,000,
hago mis cálculos y me salen las tolerancias que debo de dar correctas, mando a hacer la pieza y está dentro de tolerancias, eso significa que yo mínimo debo de aplicar 10,000 newtons para que se mueva el cubo con respecto de la flecha. Pero si puse un factor de contradeslizamiento de 2, pues significa que voy a tener que aplicar una fuerza de 20,000 newtons. Híjoles, una prensa de 200 toneladas no es tan fácil de encontrar, jóvenes. Y si pongo un factor contra deslizamiento de 3, pues significa que tengo que entonces aplicar 30,000 newtons. Una prensa de 300 toneladas pues va a ser más difícil todavía de conseguir. ¿O no? Si la de 200 fue difícil, pues la de 300 más. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, yo quiero montar una pieza y no quiero que la desmonten nunca. Entonces voy a poner un factor de seguridad más alto. Híjoles, pero si esa pieza no la quito, no voy a poder desarmar toda la flecha y cuando quiera cambiar una pieza voy a tener que volver a hacer todo. Ah, pues pon un factor contra deslizamiento de 1.1. ¿Para qué? Para que te pueda transmitir el momento de torsión que tú quieres transmitir, pero que si le incrementas un 10% más, ese montaje ya lo puedes separar. ¿Se entendió? Sí. Lo primero que dijo antes del factor de 1.1, ¿qué había dicho? ¿Era factor de seguridad de la flecha o de qué? No, factor contra deslizamiento, SD que me preguntaron de la fórmula. ¿Sí o no? Es que me confundí un poquito. Es que había mencionado uno de 1.1 y antes había mencionado otro. El de 3 y me lo llevé primero de 1, lo pasé a 2 y luego de 2 a 3 y ahorita terminé con el de 1.1. O bueno, sí, a lo mejor viendo el video era lo que checo que era lo que había dicho. Es que me perdí un poquito Sí, en eso. porque no entiendo la pregunta. Ok. Híjoles, jóvenes. Se necesita una presión de aplastamiento bien pequeñita. Voy a hacer un truco. Yo quiero que esa presión de aplastamiento sea más grande, porque esa presión de aplastamiento pequeñita me va a dar tolerancias a lo mejor de tal vez de H7, M o K6, por ejemplo. Pero como yo quiero que sea un montaje a presión fuerte, tal vez me convenga reducir la longitud del montaje, jóvenes. ¿Qué pasa si le hacemos de 1 centímetro? Si le hacemos de 1 centímetro, se incrementa 16.2 newton sobre milímetro cuadrado la presión. Pero si le dejamos en 17, la presión de aplastamiento necesaria sería de 9.58 newton sobre milímetro cuadrado. Híjoles. Profe, pero al disminuir también esa longitud no disminuye la fuerza de fricción.
Sí, a lo que me refiero es que con esta presión de aplastamiento, tu fuerza, como pusiste un área muy grande, ¿sí? Sí. Tu fuerza de fricción va a ser muy grande. Si disminuyo la longitud del cubo, tu fuerza de fricción va a ser menor. Pero lo que yo quiero es que provoque una presión de aplastamiento. La voy a dejar así tal cual. Les mando foto. Ahí se las mandé. Continúo con el paso número 5, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, continúo con el paso número 5. Hay que calcular el aplastamiento permisible en el montaje. Y el aplastamiento permisible en el montaje es P minúscula, subíndice G minúscula, subíndice A mayúscula para el agujero. O sea que va a haber una PGA para el agujero y va a haber una PGI para la flecha. Pero esa PGA depende del esfuerzo permisible. Y el esfuerzo permisible en este caso, que es esa presión de aplastamiento permisible, va a ser igual al límite de cedencia entre un factor contra la cedencia. De igual forma, vamos a proponer aquí que ese factor contra la cedencia sea igual a 1. Híjoles, ¿qué diferencia tiene este factor contra el otro factor? El de cedencia contra el de deslizamiento. Ok, el de deslizamiento me va a dar que la presión mínima que se requiere, si es 1, es la presión que yo requiero generar mínima entre los dos materiales para que transmita el momento de torsión de 20.47. Y eso significa entonces que si aplico 20.48 Newton metro, ya se puede deslizar el cubo de la flecha. En este caso, en el esfuerzo permisible, que es igual al límite de cedencia contra un factor contra límite de cedencia, lo que estamos procurando es de no llegar a valores de deformación permanente. Si yo tengo un límite de cedencia y lo divido entre un factor de seguridad, es porque no quiero alcanzar o sobrepasar el límite de cedencia. ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, pues voy a poner acá arriba la fórmula del esfuerzo permisible, que es igual a la presión permisible y que sería igual al límite de cedencia entre un factor contra la cedencia. Voy a proponer que el factor contra la cedencia sea igual a 1 y por lo tanto ese esfuerzo permisible va a ser igual al límite de cedencia. En este caso, vámonos a la tabla del material del acero ST50 que tienen en el capítulo, en el tomo 1, al final del tomo, vienen los diagramas de Schmidt. Busquen el acero, creo que era la cuarta hoja, el acero ST50 o 52, no sé cuál esté, creo que el 52. Sí, el 52. Y para un diámetro de 20 milímetros, díganme cuánto vale el límite de cedencia. Para 20 milímetros, Sí. de 330 Newton sobre milímetro cuadrado. Ok, entonces yo ya puse acá en el pintarrón que el esfuerzo permisible va a valer 330 newtons sobre milímetro cuadrado. Pero la fórmula del aplastamiento permisible para el cubo PGA es igual a ese esfuerzo permisible
y está multiplicado por 1 menos QA al cuadrado entre la raíz cuadrada de 3 más QA a la cuarta. ¿Y qué es QA? Bueno, voy a avanzar aquí en la fórmula, perdón, en los apuntes, porque QA está puesto aquí. ¿Me están siguiendo con el cursor? En la figura del lado izquierdo. Sí. Sí, profe. Aquí les pusieron arriba, el cubo es con la letra A mayúscula y la flecha es con la letra I mayúscula. Entonces, QA es el radio del cubo interior entre el radio del cubo exterior. Pero si yo en lugar de hacerlo con radios lo hago con diámetro, pues da lo mismo, ¿no? Porque no altero la ecuación. Si multiplico 2 veces el radio del cubo interior, me da el diámetro interior del cubo. Entre 2 veces el radio del cubo exterior, me da el diámetro exterior del cubo. Entonces, QA va a ser igual al diámetro interior del cubo entre el diámetro exterior del cubo. Y el diámetro interior del cubo se comparte con el diámetro de la flecha, que va a ser 20 milímetros. Y el diámetro exterior, o sea, esos 20 milímetros les tengo que sumar 2 veces el espesor que calculamos. Y eso nos daría 48. ¿Sí? ¿Puede repetir cómo fue su último, profe? Estoy calculando QA. Sería el diámetro interno, que es el de 20, entre el diámetro externo, que es el de la flecha, ¿no? El de 28. No. El diámetro, estamos con el cubo, jóvenes. Ah, ya. Al diámetro interior, que ya sabemos que es el de 20 milímetros, porque es donde se va a unir con la flecha, hay que sumarle 2 veces el espesor que ya calculamos, el de ese. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto les da ese diámetro? 48. Entonces, 20 entre 48 a mí me dio 0.417. Sí, sí, ya redondeado, sí. Ok. Ahora hay que calcular también QI de una vez que tenemos la figura aquí. Y si la flecha fuera hueca, sería el diámetro interior de la flecha entre el diámetro exterior. Pero no tenemos una flecha hueca, nosotros hicimos una flecha sólida o maciza. Y para una flecha llena, QI vale 0. Entonces voy a poner también aquí abajo que QI es igual a 0. Y ahora sí, me regreso a la fórmula del esfuerzo permisible, perdón, de la presión de aplastamiento permisible para el cubo. Es decir, PGA, que me dice que es el esfuerzo permisible, que ya lo sacamos que era de 330, y que multiplica a 1 menos QA, 1 menos 0.417 al cuadrado, y que está dividido entre la raíz cuadrada de 3 más QA a la cuarta. Entonces pongo 3 más 0.417 elevado a la cuarta. Y ese valor me da como resultado lo siguiente. Profe, ¿qué fue eso último que hizo? Sustituir los valores en la ecuación que está ahí abajo.
¿En la del aplastamiento permisible para el cubo? ¿Sí? Ah, ok. Profe, y por ejemplo, ¿cómo vamos a saber si estamos sobrepasando la presión de aplastamiento? ¿Porque se va a producir una fractura en la flecha o cómo? Así es. ¿Es la única forma entonces eso de saber si la pasamos la presión de aplastamiento? Ah, no, claro que no. Déjenme, les mando foto de lo que apunté en negro para que lo distingan de lo anterior. Chéquenlo, ya se los envié. Híjoles, en la foto que les envié aparece en azul el aplastamiento mínimo que se requiere provocar para transmitir el momento de 20.47 Newton metro. Y al lado derecho apunté en negro PGA, que es el aplastamiento permisible. ¿Cómo voy a saber si sobrepaso o no? Pues si ahorita de permisible hay 156.6 newton sobre milímetro cuadrado y lo que requiero para transmitir el momento de 20.47 newton metros es de 9.58, ¿estaré sobrepasando el esfuerzo permisible? Y como no ponen atención a lo que digo, luego están preguntando lo mismo que ya dije. Pero entonces, también cómo sabe que no se pasó de los 9.58, ¿cómo lo mide? Porque a partir de estos valores me van a decir qué tanta tolerancia le debo de dar o penetración del material a la flecha y al cubo para que logre esta presión de aplastamiento mínima. ¿Sí? Que es lo que hicieron con los cálculos en el laboratorio. Pero se los voy a ir explicando poco a poco. Pero desde aquí, si a mí me sale que la presión de aplastamiento mínima requerida para transmitir el momento de 20.47 fuera de 200 newtons sobre milímetro cuadrado, desde aquí yo ya podría decir, hey, esto no funciona. Con estas dimensiones no se puede. ¿Por qué? Porque el permisible para el cubo es de 156.6. Ah, ¿cómo puedo incrementar la presión de aplastamiento permisible del cubo? Una, cambiando de material para que tenga mayor límite de cedencia. O dos, cambiando la geometría para cambiar esa QA y que con esa QA me permite incrementar el esfuerzo permisible del cubo. En este caso, si yo provoco los 200 newtons sobre milímetro cuadrado, y el permisible del cubo fue de 156, se va a romper el cubo. Así como les decía el día de ayer, el cubo es como un anillo y mientras se abra de un lado, digo, no se tiene que separar en dos. Un anillo si se rompe en una parte y obviamente ya permite que se abra a un mayor diámetro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y obvio, si yo provoqué un montaje a presión que genera una presión de aplastamiento de 200 newtons sobre milímetro cuadrado, ese anillo se va a romper.
Pero yo desde aquí, desde el cálculo, ya lo puedo ver. No necesito hacerlo físicamente para que se rompa. ¿Alguna pregunta? No, profe. Si no hay preguntas, los veo el lunes. Cuídense. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. De nada, bye, buen día.